Doctor Gustavo Higuera, buenos días. Si nos puede hablar un poquitico más duro, le agradeceríamos, por favor, en este contacto que tenemos, vocero de Soluciones Integrales para el área de recursos humanos. Se está hablando de campañas para lograr mayor vinculación de personas, generación de empleo. Y hay unos datos del DANE que hablan de generación de empleo en la ciudad de Cali. ¿Cuál es la real cifra y la real situación en materia de empleo en la ciudad? A ver, aquí hay dos cosas importantes que comentar. Primero, las acciones que se están desarrollando en materia de apoyo a la ciudadanía para una mejor empleabilidad. Y segundo, pues las cifras reales el DANE habla de que se han creado 14.111 empresas. Claro, aquí de esas 14.111 empresas hay que ver cuál es el real potencial de empleo, porque pueden ser muchas empresas pues de tipo familiar, unipersonal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente la activación de creación de empresas va directamente proporcional a la generación de empleo, ¿no? ¿Qué está haciendo ADECO Colombia para aportar a la empleabilidad de la población? Nosotros permanentemente estamos haciendo ferias de empleo en las que asesoramos, vamos a universidades, asesoramos a estudiantes, a personas que quieran ver desde simplemente cómo hacer una hoja de vida, cómo enfrentar una entrevista, cómo focalizar bien su búsqueda de trabajo. Hacemos asesoría permanente en el personal que requiera atención especializada, como es el personal. Tenemos un tema de responsabilidad social con el Comité Olímpico para ayudar a emplearse a todas estas personas deportistas que probablemente no se ubican fácil laboralmente. Y tenemos otras divisiones especializadas por sectores que nos ayudan a mejorar la empleabilidad de la ciudadanía. Es decir, legalizar las empresas informales, los empleos informales o independientes, iniciar ese proceso de legalización. Claro, esta es otra parte, ¿no? Digamos, concienciar al empresario, y esto va apoyado un poco cada vez más por la ley. La ley cada vez nos va obligando muchísimo más a que la informalidad del empleo no sea así, ¿no? Pues primero por un tema de evasión de impuestos y por otro por un tema de seguridad laboral. Entonces, cada vez más las empresas están más interesadas, oye, no tengo que contratar a este trabajador, no lo puedo contratar de esta manera porque el riesgo legal en el que estoy es bastante elevado, etcétera, etcétera. Entonces, ese acompañamiento a las empresas en explicarles jurídicamente cuál es la implicación, cuál es el riesgo, etcétera, etcétera, hace que verdaderamente pues, las empresas digan, mira, pues vamos a hacerlo correctamente, y nosotros pues, le aportamos soluciones en qué tipo de modelo de contratación pueden entrar, ¿no? En esto es muy importante recalcar que es lo que nos está demandando el desarrollo del país. O sea, cada vez nos tenemos que alinear muchísimo más con estándares internacionales, y esto hace posible que la generación de empleo se formalice. Pero hoy una persona o una familia piensa legalizarse, por ejemplo, hacen arepas en la casa. Dicen, vamos a formalizarnos porque necesitamos el registro INVIMA para poder vender, un simple ejemplo. Pero entonces vienen las dudas, ¿cómo creamos las empresas? Viene la tabla impositiva, los impuestos que hay que pagar. Entonces la gente dice, no, sigámosle vendiendo la arepa a los amigos y a los vecinos y no podemos crecer como empresa. Claro, esto ya es como otra fase, ¿no? Y esto mi opinión sería un poco que eso va más ligado a la responsabilidad de los gobiernos locales, generar alternativas para todo este tipo de empleo informal, ¿no? O esta economía, digamos, sumergida. Esto ya le correspondería muchísimo a ellos determinar cuáles son las mejores alternativas en tema, sobre todo porque si yo soy un vendedor de arepas en una esquina, lógicamente si yo tengo que alinearme con todos los impuestos que tiene actualmente la legislación colombiana, pues sería viable, imposible, o sea, era imposible. Entonces, claro, aquí tenemos que generar una política también ya local, de gobierno, que nos apoye y que apoye precisamente la formalización de esto, ¿no? Según el DANE, es lo que uno ve cuando hablan de crecimiento en la generación de empleo, ahora la gente para poder tener la seguridad social, pues tiene que afiliarse como independiente y eso lo están comenzando a contar como un empleo.
Perdona que no te oí bien, perdón. Sí, la pregunta es esta. Una persona independiente para garantizar su seguridad social y la de su familia tiene que afiliarse como independiente para el pago de la seguridad social y eso lo están contando como empleo. ¿Ese es un empleo? No es un empleo, pero sí hace parte de la formalización de la economía. Es decir, el que yo como independiente me afilie a la seguridad social, esto hace parte precisamente de sacar esa economía sumergida a una manera, digamos, formal, ¿no? Entonces, claro, tú si ya haces esto y creas como empresa y te asignas un salario, pues entonces ahí funcionaría como empleo, ¿no? Pero en cualquiera de las dos maneras estamos formalizando la economía informal y el empleo, evidentemente. ¿ADECO le ayuda a las personas a conseguir empleo? Sí, en ADECO tenemos diferentes alternativas. En este momento, de hecho, tenemos unas 300 vacantes por cubrir en Cali. Al margen de eso, tenemos diferentes divisiones especializadas, ¿no? En temas de generación de empleo y de búsqueda de candidatos adecuados para los perfiles que se requieren. Entonces, tenemos divisiones en selección directa de personal para las empresas, en perfiles de gerenciales o directivos. Tenemos alternativas de soluciones en outsourcing, diferentes alternativas que nos permiten permanentemente estar buscando candidatos para cubrir vacantes que se nos van generando permanentemente en esta ciudad. Higuera, Aldemar ahora le tocaba el tema de impuestos, está ese proyecto de reforma pues que asusta a ustedes que están en esa labor de promoción, de gestión, de apoyo al empresario, ¿cómo ven eso? Porque más de uno dice, no, yo como que me quedo así en la sombra, ilegal, informal, pues por tanta situación que genera esto de los impuestos. Claro, aquí esto es cierto, ¿no? Es decir, la expectativa que genera esto, al final, a veces yo creo que es un poco mayor a la realidad. Hablamos ahora, por decir algo, pues del incremento del IVA. Claro, a todos nos va a encarecer la vida, ¿no? Es decir, a todos nos va a tocar sacar un poco más de dinero de nuestro salario, de nuestra actividad económica, etcétera. Lo que esperaríamos es que todas estas impuestos adicionales que tengamos que pagar de una u otra manera se reviertan. Eso es algo que no podemos parar, ¿no? Es una evolución normal de la economía y de los países. Entonces, aquí claro, tú me dices, mira, a los empresarios les va a afectar para generar empleo. Pues probablemente sí, pero probablemente no, porque la actividad económica debe seguir, debe continuar, y el apoyo del gobierno, revertir esos impuestos también debe continuar en facilitar ya no solamente probablemente en temas económicos, sino facilitar temas de trámites, temas de facilidad para creación de empleo, subvenciones, qué sé yo, cosas de estas, ¿no? Pues señor Gustavo Higuera de ADECO, muchas gracias. Que tenga un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Señor Higuera, Estén, ¿me está escuchando? muchas gracias. Sí, sí. Vea, una de mis características es como amargarle el día a la gente con unas preguntas fregonas. Le dije, la voy a amargar a usted. Usted dijo, a usted le parece normal, dijo, es normal del movimiento empresarial que lleguen más impuestos como lo va a hacer el gobierno o que los incremente con su reforma tributaria. Eso que le parece tan normal, ¿no cree usted que no es tan normal porque en este caso es para cubrir un hueco fiscal y viene a agravar la situación del empleo aunque usted dice que el impacto es poco, uno desde afuera sí piensa que el impacto es fuerte? No, claro, evidentemente no digo que el impacto sea leve y que no vaya a afectar. Lo que digo es que lo que esperamos es que todo este incremento en impuestos o en la reforma tributaria se revierta al empresario para generar precisamente una mayor movilización de la economía y por tanto una generación de empleo. Es decir, mi posición en este caso o mi punto de vista va ligado a que la reforma tributaria de una u otra manera bien se crea para cubrir este hueco fiscal que hay, pero pues el país, el gobierno por contra tiene que revertirlo de alguna manera a la ciudadanía y al empresario para que se genere empleo. Pues muy amable, Son señor fórmulas Gustavo. que de una u otra manera van a llegar. Sí. Déjemelo felicitar, Aldemar, por ser tan optimista. Un premio al optimismo, ¿yo? Muy amable, señor Gustavo Higuera. Muy Vale, amable. perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable. Doctor Gustavo Higuera, buenos días.
Si nos puede hablar un poquitico más duro, le agradeceríamos, por favor, en este contacto que tenemos, vocero de Soluciones Integrales para el área de recursos humanos. Se está hablando de campañas para lograr mayor vinculación de personas, generación de empleo. Y hay unos datos del DANE que hablan de generación de empleo en la ciudad de Cali. ¿Cuál es la real cifra y la real situación en materia de empleo en la ciudad? A ver, aquí hay dos cosas importantes que comentar. Primero, las acciones que se están desarrollando en materia de apoyo a la ciudadanía para una mejor empleabilidad. Y segundo, pues las cifras reales el DANE habla de que se han creado 14.111 empresas. Claro, aquí de esas 14.111 empresas hay que ver cuál es el real potencial de empleo, porque pueden ser muchas empresas pues de tipo familiar, unipersonal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente la activación de creación de empresas va directamente proporcional a la generación de empleo, ¿no? ¿Qué está haciendo ADECO Colombia para aportar a la empleabilidad de la población? Nosotros permanentemente estamos haciendo ferias de empleo en las que asesoramos, vamos a universidades, asesoramos a estudiantes, a personas que quieran ver desde simplemente cómo hacer una hoja de vida, cómo enfrentar una entrevista, cómo focalizar bien su búsqueda de trabajo. Hacemos asesoría permanente en el personal que requiera atención especializada, como es el personal. Tenemos un tema de responsabilidad social con el Comité Olímpico para ayudar a emplearse a todas estas personas deportistas que probablemente no se ubican fácil laboralmente. Y tenemos otras divisiones especializadas por sectores que nos ayudan a mejorar la empleabilidad de la ciudadanía. Es decir, legalizar las empresas informales, los empleos informales o independientes, iniciar ese proceso de legalización. Claro, esta es otra parte, ¿no? Digamos, concienciar al empresario, y esto va apoyado un poco cada vez más por la ley. La ley cada vez nos va obligando muchísimo más a que la informalidad del empleo no sea así, ¿no? Pues primero por un tema de evasión de impuestos y por otro por un tema de seguridad laboral. Entonces, cada vez más las empresas están más interesadas, oye, no tengo que contratar a este trabajador, no lo puedo contratar de esta manera porque el riesgo legal en el que estoy es bastante elevado, etcétera, etcétera. Entonces, ese acompañamiento a las empresas en explicarles jurídicamente cuál es la implicación, cuál es el riesgo, etcétera, etcétera, hace que verdaderamente las empresas digan, mira, pues vamos a hacerlo correctamente, y nosotros pues le aportamos soluciones en qué tipo de modelo de contratación pueden entrar, ¿no? En esto es muy importante recalcar que es lo que nos está demandando el desarrollo del país. O sea, cada vez nos tenemos que alinear muchísimo más con estándares internacionales, y esto hace posible que la generación de empleo se formalice. Pero hoy una persona o una familia piensa legalizarse, por ejemplo, hacen arepas en la casa. Dicen, vamos a formalizarnos porque necesitamos el registro INVIMA para poder vender, un simple ejemplo. Pero entonces vienen las dudas, ¿cómo creamos las empresas? Viene la tabla impositiva, los impuestos que hay que pagar. Entonces la gente dice, no, sigámosle vendiendo la arepa a los amigos y a los vecinos y no podemos crecer como empresa. Claro, esto ya es como otra fase, ¿no? Y esto mi opinión sería un poco que eso va más ligado a responsabilidad de los gobiernos locales, generar alternativas para todo este tipo de empleo informal, ¿no? O esta economía, digamos, sumergida. Esto ya le correspondería muchísimo a ellos determinar cuáles son las mejores alternativas en tema, sobre todo porque si yo soy un vendedor de arepas en una esquina, lógicamente si yo tengo que alinearme con todos los impuestos que tiene actualmente la legislación colombiana, pues sería viablemente imposible, o sea, imposible. Entonces, claro, aquí tenemos que generar una política también ya local, de gobierno, que nos apoye y que apoye precisamente la formalización de esto, ¿no? Según el DANE, es lo que uno ve cuando hablan de crecimiento en la generación de empleo. Ahora la gente, para poder tener la seguridad social, pues tiene que afiliarse como independiente, y eso lo están comenzando a contar como un empleo.
Perdona, que no te oí bien, perdón. Sí, la pregunta es esta. Una persona independiente para garantizar su seguridad social y la de su familia tiene que afiliarse como independiente para el pago de la seguridad social y eso lo están contando como empleo. ¿Ese es un empleo? No es un empleo, pero sí hace parte de la formalización de la economía. Es decir, el que yo como independiente me afilie a la seguridad social, esto hace parte precisamente de sacar esa economía sumergida a una manera, digamos, formal, ¿no? Entonces, claro, tú si ya haces esto y te creas como empresa y te asignas un salario, pues entonces ahí funcionaría como empleo, ¿no? Pero en cualquiera de las dos maneras estamos formalizando la economía informal y el empleo, evidentemente. ¿ADECO le ayuda a las personas a conseguir empleo? Sí, en ADECO tenemos diferentes alternativas. En este momento, de hecho, tenemos unas 300 vacantes por cubrir en Cali. Al margen de eso, tenemos diferentes divisiones especializadas, ¿no? En temas de generación de empleo y de búsqueda de candidatos adecuados para los perfiles que se requieren. Entonces, tenemos divisiones en selección directa de personal para las empresas, en perfiles de gerenciales o directivos. Tenemos alternativas de soluciones en outsourcing, bueno, diferentes alternativas que nos permiten permanentemente estar buscando candidatos para cubrir vacantes que se nos van generando permanentemente en esta ciudad. Higuera, Aldemar ahora le tocaba el tema de impuestos, está ese proyecto de reforma pues que asusta a ustedes que están en esa labor de promoción, de gestión, de apoyo al empresario, ¿cómo ven eso? Porque más de uno dice, no, yo como que me quedo así en la sombra, ilegal, informal, pues por tanta situación que genera esto de los impuestos. Claro, aquí esto es cierto, ¿no? Es decir, la expectativa que genera esto, al final, a veces yo creo que es un poco mayor a la realidad. Hablamos ahora, por decir algo, pues del incremento del IVA. Claro, a todos nos va a encarecer la vida, ¿no? Es decir, a todos nos va a tocar sacar un poco más de dinero de nuestro salario, de nuestra actividad económica, etcétera. Lo que esperaríamos es que todas estas impuestos adicionales que tengamos que pagar de una u otra manera se reviertan. Eso es algo que no podemos parar, ¿no? Es una evolución normal de la economía y de los países. Entonces, aquí, claro, tú me dices, mira, a los empresarios les va a afectar para generar empleo. Pues probablemente sí, pero probablemente no, porque la actividad económica debe seguir, debe continuar, y el apoyo del gobierno, revertir esos impuestos también debe continuar en facilitar ya no solamente probablemente en temas económicos, sino facilitar temas de trámites, temas de facilidad para creación de empleo, subvenciones, qué sé yo, cosas de estas, ¿no? Pues señor Gustavo Higuera de ADECO, muchas gracias, que tenga un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Señor Higuera, ¿me está escuchando? Muchas gracias. Sí, sí. Vea, una de mis características es como amargarle el día a la gente con unas preguntas fregonas. Le dije, la voy a amargar a usted. Usted dijo, a usted le parece normal, dijo, es normal del movimiento empresarial que lleguen más impuestos como lo va a hacer el gobierno, o que los incremente con su reforma tributaria. Eso que le parece tan normal, ¿no cree usted que no es tan normal? Porque en este caso es para cubrir un hueco fiscal y viene a agravar la situación del empleo aunque usted dice que el impacto es poco, uno desde afuera sí piensa que el impacto es fuerte. No, claro, evidentemente no digo que el impacto sea leve y que no vaya a afectar. Lo que digo es que lo que esperamos es que todo este incremento en impuestos o en la reforma tributaria se revierta al empresario para generar precisamente una mayor movilización de la economía y por tanto una generación de empleo. Es decir, mi posición en este caso o mi punto de vista va ligado a que la reforma tributaria de una u otra manera se crea para cubrir este hueco fiscal que hay, pero pues el país, el gobierno por contra tiene que revertirlo de alguna manera a la ciudadanía y al empresario para que se genere empleo. Pues muy amable, señor Gustavo. Que de una u otra manera van a llegar. Sí. Déjemelo felicitar, Aldemar, por ser tan optimista. Un premio al optimismo, ¿yo? Muy amable, señor Gustavo Higuera. Muy amable. Perfecto, muchísimas gracias. Muy amable.